Buenas noches, Check. Buenas noches con todos. Por favor, enciendan las Buenas cámaras. noches, compañeros. Buenas noches, Chef. Buenas noches con todos. Vamos a esperar unos minutitos y arrancamos, ¿ok? No tengo el listado de alumnos. ¿Saben cuántos son? No, Chef. ¿Sabemos? No, ok. Voy a esperar 3 minutitos más y arrancamos. Por favor, enciendan las cámaras. Buenas noches con todos los que se están conectando. Por favor, conecten las cámaras. Creo que los conozco a casi todos, entonces nos vamos a ahorrar las presentaciones. Pero por favor, conecten las cámaras. Iván, buenas. ¿Cómo está, chef? Bien, gracias. Kimberly, las cámaras. Hola, chef, buenas noches. Ya me conecto un ratito. Ya.
Ok, vamos a empezar, por favor, todos los que puedan, excepto la persona que me acaba de escribir que está en su trabajo, conecten las cámaras, por favor. Esto es algo indispensable cuando estamos teniendo clases online. Y si me intentas para jugar conmigo por Zoom, no sé, digo, tal vez. ¿Perdón? ¿Cómo le va, Chef? Buenas noches. Marquito, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Usted está de alumno o de interlocutor? Marquito. Ok, bueno. Ana Lucía, Ana Cecilia, señor Jorge, Kimberly, David, Gabriel, Cristian Gabriel, Sara, por favor, conectémonos para poder arrancar la clase. Bueno, ¿cómo están, chicos? Buenas noches ya. Me conozco con la mayoría y un par de personas que no las ubico muy bien, pero con la mayoría nos conocemos, entonces vamos a evitar la presentación. Para los que no me conocen, mi nombre es Santiago Chávez. Voy a dar la materia de lo que sería, deme un segundito, admito a las personas que están esperándome. Voy a dar la materia de lo que es cocina europea y cocina asiática. La materia va a estar dividida en dos partes, ¿ok? Este día lunes, en la cual vamos a ver todo lo que tiene que ver con comida europea, y el próximo lunes que vamos a tener lo que sería cocina asiática. Denme un segundito que recién se está conectando la gente. Por favor, pongan las cámaras, por favor. Buenas noches, chef. Buenas noches. Ok, bueno, siendo las 8:05, vamos a empezar. Como les decía, para los que no me conocen, mi nombre es Santiago Chávez y vamos a ver la materia de cocina europea y cocina asiática. Su módulo está dividido en dos partes, cocina europea y cocina asiática. En esta semana voy a pasarles, voy a subir pues todo lo que tiene que ver con las preguntas que ustedes tienen que responder. Tienen hasta la próxima semana para poderlas responder. En estos días, máximo hasta el miércoles, yo ya les voy subiendo, ¿ok? Arranquemos por lo que es cocina europea. Si bien es una de las cocinas más conocidas a nivel mundial y obviamente es la base de lo que nosotros aprendemos cuando estudiamos cocina, que es la base de la cocina francesa, tenemos que entender desde dónde viene la cocina francesa, desde dónde viene la nouvelle cuisine, pero sobre todo de dónde viene tanta variedad de cocina en un continente tan pequeño. ¿Ok? Y si nos damos cuenta, podemos ver, no sé, platos como un fil de bois en Francia, que lo mismo lo replicamos en Italia. ¿Ok? Entonces vamos a encontrar muchas similitudes dentro de la forma en la que ellos trabajan la gastronomía. ¿Ok? En este caso, vamos a hablar acerca de lo que es comida europea, pero vamos a iniciar desde, obviamente, desde las bases. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de comida europea, obligatoriamente tenemos que ver otras civilizaciones. Vamos a dividir la clase del día de hoy entre lo que es edad antigua, edad media, edad moderna y edad actual. Déjenme ver si es que tengo alguna persona más que necesite ingresar. No, ok. Entonces, para poder arrancar desde la edad antigua, nosotros tenemos que entender cómo ciertas civilizaciones influyeron en lo que sería la gastronomía europea en este caso. ¿Ok? Vamos a hablar sobre los primeros asentamientos que influyen dentro de la gastronomía. Recordemos que la gastronomía arranca desde que el hombre descubre el fuego, ¿no es cierto? Eso es un factor fundamental. Y no solo que lo descubren en África, sino que se va descubriendo o se va transportando a muchas partes del resto del planeta, y obviamente vamos a ver cómo surgen nuevas civilizaciones, obviamente por el descubrimiento del fuego, ¿no? Se pueden estas personas asentar en un lugar fijo,
pasan de ser nómadas a ser sedentarios, comienzan a criar animales, comienzan a domesticar animales, comienzan a entender cómo es el cultivo, comienzan a entender cómo es la forma en la cual nosotros podemos tener alimentos sustentables en un solo lugar, ¿ok? Entonces, dentro de estas variedades o dentro de estas sociedades, perdón, que vamos a hablar, vamos a arrancar primero por los griegos, ¿sí? No, arrancamos primero por los árabes, perdón. Los árabes, además de ser una sociedad muy marcada en todo lo que tiene que ver con ciencia, tecnología, arquitectura, también vamos a ver que tienen muy marcado lo que es la parte gastronómica, teniendo productos como el pan y el vino, que básicamente llega a ser la bebida más popular dentro de la gastronomía durante muchos siglos. Comenzamos a ver diferentes formas en las que ellos consumen sus productos basados en la religión. Recordemos que los hebreos, ¿sí?, son de las comunidades que tienden a tener toda la religión muy marcada en la parte gastronómica. Si nosotros vemos, por ejemplo, la comida kosher, ellos tienen ciertas reglas en las cuales van a comer. No mezclan cárnicos con lácteos, hay cierto tipo de productos que no consumen, los productos que ellos consumen tienen que venir de un rabino y demás. Este tipo de similitud entre la religión y la gastronomía hace que tengamos ciertas formas en las que nosotros nos desarrollamos al comer. Si nos damos cuenta en la parte de los católicos, durante muchos años la comida tuvo que ser bendecida, ¿no? Entonces, la religión también va a influir en la forma en la que nosotros vemos la comida actualmente. Los hebreos tienen la técnica de cocción preferida de ellos es hervir, vapor y obviamente comer productos que sean sanos para ellos. Como les dije, ¿no? Ellos toman la parte religiosa y la mezclan con la parte gastronómica. Y dentro de la parte religiosa nos dice que nosotros somos creación de Dios y que nuestro cuerpo le pertenece. Entonces tenemos que cuidarlo. Trata de comer o evitar el consumo de animales que se alimenten de mala forma. Por ejemplo, la comida hebrea no consume cerdo. ¿Por qué? Porque lo asocian con un animal sucio y ellos no dañan la creación de Dios. ¿Ok? El siguiente grupo que vamos a ver van a ser los egipcios. A mi parecer, ellos, además de tener una gran influencia en la cocina mundial y sobre todo en la cocina europea, nos vamos a dar cuenta que los egipcios son una sociedad sumamente avanzada en todo sentido: religión, arquitectura, ciencia, matemática, desarrollo social y demás. Todo ese tipo de elementos influyen en que la gastronomía egipcia sea una de las mejores del mundo. Obviamente hay que tener en cuenta también aspectos geográficos, políticos y de guerras, ¿no? Los egipcios dominan a los hebreos y limitan su capacidad de consumo, los dominan durante muchos siglos y limitan su capacidad de consumo en ciertos tipos de alimentos. Al ser esclavos, la alimentación básica de ellos se denominaba en granos, ¿sí? Distintos tipos de granos, algunos animales que ellos podían domesticar y tener en sus casas y algunos tipos de verduras y frutas y demás, ¿ok? Pero no es una alimentación muy balanceada a comparación de los egipcios, ¿no? Los egipcios, al ser la sociedad que domina casi 2/3 del planeta conocido en ese momento, tienen un desarrollo tecnológico y un desarrollo gastronómico altísimo, altísimo. Obviamente, por el lugar geográfico donde ellos se encuentran, también vamos a ver que tienen mucha cantidad de productos. Recordemos que Egipto durante muchos siglos fue considerado el granero del mundo, entonces vamos a encontrar raíces, tallos, bulbos, sobre todo granos, ciertos tipos de lácteos, aunque no eran muy partidarios de comer lácteos, los vamos a encontrar, ¿sí? Dentro de los egipcios podemos encontrar el desarrollo de los primeros fermentos. Si bien el vino ya era un fermento o una fermentación que se daba a base de las uvas, los egipcios comienzan a trabajar un poco más en este sistema de fermentaciones y comienzan a crear una bebida hecha a base del producto que ellos más tenían cercano, que era la cebada y el trigo. Entonces nace así la cerveza, que después llega a Europa y cierta cantidad de monjes por todo Europa comienzan a modificar este tipo de recetas
y nace la cerveza como hoy la conocemos. También tenemos que darnos cuenta que todas estas civilizaciones comienzan a traer consigo ciertos instrumentos, ¿sí? O utensilios que se les puede denominar hoy por hoy, para que la comida sea mucho más fácil de realizar, ¿no? Entonces vamos a tener espigos, ollas de barro, tiestos y demás elementos que podían soportar obviamente las temperaturas, pero sobre todo viene un elemento clave para todo el resto de la comida europea, que es la sal, el uso de la sal. Cuando nosotros vemos que la comida europea es rica en charcutería, tenemos que entender el por qué, ¿sí? La sal es un elemento muy preciado en todas las comunidades de ese momento, porque la sal era un preservante. Entonces la sal es la que nos ayuda a nosotros a poder conservar ciertos tipos de productos. Puede ser desde frutas, verduras, puede ser carnes y demás. La sal es un método de conservación muy usado durante siglos, tanto en la cocina europea como en las cocinas asiáticas y africanas. ¿Ok? Entonces, hemos hablado de los egipcios, de los hebreos y voy a hablarles un poquito de, ¿dónde están? De los griegos, ¿ok? Los griegos, una civilización mucho más avanzada que otras en su época, comenzamos a ver los primeros banquetes dados a los reyes y el banquete pasa a ser un símbolo de poder dentro de las sociedades de los griegos. Generar o invitar o dar un gran banquete para personalidades importantes de esa época denominaba el estatus social en el que tú te encontrabas. Ahí es donde comenzamos a ver los primeros despliegues de los grandes banquetes, ¿no? Y vamos a ver también que en estos grandes banquetes existen diferentes tradiciones que hoy por hoy a nosotros nos pueden parecer muy locas. Por ejemplo, el hecho de comer, vomitar y seguir comiendo como un acto, ¿sí? De satisfacción y de que te sientes bien recibido en la casa donde estés, era algo extremadamente común. El hecho de comer hasta saciarse sin importar la gula, seguir comiendo y bebiendo en banquetes que duraban 3, 4 días, era la forma de mostrar poder y estatus de los griegos, ¿ok? Aquí vamos a encontrar algo que para la cocina europea posterior es fundamental, que es el equilibrio en los productos. Obviamente vamos a tomar en cuenta otra vez el hecho de la situación geográfica, ¿no es cierto? Grecia se encuentra en una parte que nosotros denominamos hoy por hoy como de las mejores cocinas del mundo, más sana sobre todo, la cocina mediterránea. Entonces vamos a ver un montón de productos que hasta el día de hoy podemos seguir usando y podemos seguir encontrando dentro de la gastronomía, ¿no es cierto? Entonces podemos encontrar laurel, tomillo, olivas, aceite. Imagínense, el aceite de oliva era tan preciado que los griegos usaban para bañarse. ¿Sí? Y había en gran cantidad, ¿no es cierto? Entonces ellos se untaban sus cuerpos en aceite y después con unas cuchillas se lo iban retirando. Esa era la forma de generarse un baño de ellos, ¿no? Recuerden, el producto y la situación geográfica es importante. Antes de comenzar a hablar sobre la Edad Antigua y todo lo que tiene que ver con Europa gastronómico, tenemos que hablar sí o sí de una sociedad que nace en Europa, se expande casi alrededor de todo el mundo conocido en ese momento, forman un imperio gigantesco que duró muchos siglos y de ahí nace todo lo que nosotros conocemos hoy por hoy como gastronomía. Y no solo como gastronomía, tengamos en cuenta que los romanos, ¿sí? Como sociedad, son pioneros de un montón de cosas que hoy por hoy nosotros seguimos utilizando. Arquitectura, acueductos, el hecho de nosotros tener agua potable hoy por hoy en nuestra casa, que es fundamental dentro de la gastronomía, da gracias a la sociedad romana. La sociedad romana se da cuenta de la importancia del agua y comienzan a construir acueductos, comienzan a construir piscinas, comienzan a construir lugares donde la gente se podía abastecer de agua, tanto para consumo como para limpieza. Eso es uno de los logros fundamentales dentro de la sociedad romana. Comienzan a darse cuenta que su población crece tan rápido y a una manera tan acelerada que necesitan, obviamente, darles ciertos beneficios como ciudadanos para que las sociedades no colapsen, y el agua es uno de ellos. También vamos a entender que al ser una potencia que duró tantos siglos,
Vamos a encontrar influencia en todo sentido. Vamos a encontrar influencia, por ejemplo, en las leyes. Hoy por hoy, si tú estudias abogacía, vas a seguir encontrando materias que se llaman derecho romano. De ahí sale nuestra constitución, de ahí sale nuestra forma en la sociedad en la que vivimos, ¿ok? Pero dentro de las cosas o de los aspectos sociales que influyen en la gastronomía más representativos de los romanos es el ejército. Al momento de que nace el ejército romano como tal, primero hay que recordar que es el primer ejército profesional. ¿Qué quiere decir esto? Es el primer ejército de la historia en la cual se va a pagar unos sueldos para que tú trabajes haciendo las tareas de un soldado. ¿Ok? Y una de las formas de adoctrinar y de llamar a las personas que se incluyan dentro de las filas romanas era dándoles comida. Recordemos que no era fácil conseguir alimento en Europa de esa época, para nada fácil. No es como ahora que vamos al súper, compramos nuestras cositas y ya estamos. Vamos a encontrar que la producción tanto de ganado, de verduras, de frutas, de granos y demás, era escasa. Y sobre todo en Roma, que hablamos que es una sociedad que a la final tuvo casi 1,5 millones de personas. Es altísimo. Entonces, conseguir comida en esa época en Europa no era para nada fácil. Uno de los llamativos que tenía el ejército romano era: nosotros te damos 3 comidas diarias, que para ese momento la gente no las entendía. Y la forma en la que nosotros comemos viene de ahí, ¿no es cierto? Si nosotros decimos que una persona normal come desayuno, almuerzo y cena, 3 comidas diarias, era lo que el ejército romano les ofrecía a las personas que querían entrar para que comiencen a trabajar para ellos. Pero uno de los logros más grandes que tuvo el ejército romano, y a la vez también la gastronomía, fue en la forma en la que se expande. Roma es una sociedad de expansión, está en constante evolución y en constante expansión a nivel al paso de los siglos. Entonces, cada uno de los emperadores romanos quería conquistar más y más y más y más territorios. Por favor, ayúdenme con los micrófonos. Gracias, Kim. Ok, entonces, ejército romano. Entonces, estábamos diciendo que el ejército romano a lo largo de los siglos busca expandirse por todo lado. Entonces, llega un momento en el cual conquistan toda Europa, parte de África y parte de Asia, siendo obviamente la sociedad más evolutiva, más avanzada para esa época, ¿no es cierto? Son los dueños de casi 3/4 partes del planeta conocido. Y ahí viene la parte simpática. Ellos se dan cuenta que al tener una nación tan grande, necesitan generar aspectos políticos, aspectos sociales y aspectos económicos dentro de todos los lugares donde ellos conquistaron. Entonces, comienzan a implantar las mismas leyes que ellos tenían con algo muy radical para ese momento. Comienzan a eliminar o a prohibir el uso de las lenguas nativas. Después vamos a hablar un poquito sobre el uso de las lenguas y nos vamos a dar cuenta de la importancia que ha tenido el lenguaje dentro de la gastronomía. Pero para este momento, ellos llegan a un lugar, se apropian, ponen sus leyes, ponen sus aspectos políticos, ponen sus normas y ponen su lengua. Todas las lenguas románticas nacen del latín romano, ¿sí? Inglés, francés, ciertas partes del alemán, portugués, español, etc., etc., etc. ¿Okay? Entonces, cuando llega este momento, ellos se dan cuenta que necesitan comercializar. Ellos no pueden únicamente conquistar y tirarse al abandono. Necesitan comenzar a generar dinero. Necesitan comenzar a generar, obviamente, comercio. Entonces, crean algo que es fundamental tanto para la guerra como para el comercio. Y a la par fue fundamental para la gastronomía, que son las calzadas romanas. ¿Ok? Las calzadas romanas es una obra arquitectónica gigantesca, lo cual lo que hacía era básicamente unir ciertas ciudades. No sé si han escuchado esta palabrita de todos los caminos conducen a Roma. Literal, era porque todos los caminos conocidos en ese momento llegaban o tenían como punto principal llegar a Roma. ¿Para qué nos interesa a nosotros como gastrónomos de entender toda la secuencia esta de los caminos romanos, que es algo fundamental? Por el comercio, ¿sí? Cuando nosotros vemos todos los caminos que obviamente llegaban a Roma desde todas las partes del imperio, nos vamos a dar cuenta que para poder comercializar vamos a tener pueblos que comercialicen con sus especias que llegan desde Asia.
la fruta que llega desde África, los animales de casa que llegan desde el norte de Europa. ¿A dónde llegan todos? A Roma. Entonces, Roma es una ciudad cosmopolita que tiene mucha accesibilidad a un montón de productos que para ese momento eran impensables. Es decir, poder cocinar con curry, con cúrcuma, con canela, con clavo de olor en plena Roma de ese momento, era algo que solo estaban permitidos para los jefes de Estado, los emperadores y demás. Pero en Roma ocurre una variación en ese tema, ¿no? Como es una ciudad tan grande y tan cosmopolita, ellos comienzan a comercializar con todos los productos que encuentran y la cocina romana, sobre todo, comienza a evolucionar. Todo en la cocina se da gracias a los mestizajes, a la evolución. Recordemos, por ejemplo, si hablamos de tres productos clásicos de la cocina italiana, me van a decir tomate, pasta y, no sé, albahaca o quesos, qué sé yo. Pero si nos ponemos a pensar, el tomate vino de América y la pasta llega de Asia. Entonces, todo lo que nosotros conocemos como comidas clásicas llega en algún punto por el mestizaje. Y toda la cocina europea llega en un punto gracias al mestizaje que obviamente el Imperio Romano lo da. Eso tiene que ver con lo que sería la Edad Antigua. En la siguiente etapa, que es la Edad Media, que consta desde la caída de Constantinopla, desde del Imperio Romano, comenzamos a ver que todas las poblaciones romanas comienzan a fraccionarse. Cae el Imperio Romano y los antiguos lugares donde se encontraban, que eran, por ejemplo, Hispania, Britania, Germania, etc., 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 comienzan a claudicar y comienzan a nacer repúblicas independientes o estados independientes, porque no todas eran repúblicas. En este punto comenzamos a ver el nacimiento de países como Inglaterra, Francia, España, Italia, mucho después, igual que en Alemania. España e Italia nacen después del siglo XVII, pero todo lo que conllevaba con la gastronomía, el hecho de generar banquetes que ya los romanos lo habían perfeccionado, comienza a distribuirse a lo largo de Europa gracias a Catalina di Medici, una romana con ascendencia franco-francesa que llega a toda la parte de la Galia, que todavía no era Francia en ese momento, y comienza a replicar ciertas recetas que ya se hacían en las cortes romanas, ¿ok? Y de ahí comienza la evolución gastronómica de la cocina europea. Hasta ahí me voy a quedar un segundito y les voy a poner un pequeño video. Vamos a ver, sí nos da el tiempo. Vamos a ver 4 videitos, los cuales nos van a hablar de cada una de las épocas gastronómicas que encontramos dentro de Europa, ¿ok? ¿Sí ven la pantalla? Sí, no, Sí, sí vemos. ok. Sí, chef. Pero solo estamos viendo la pantalla de los archivos nomás.
Deme un segundo. Me dijeron que no se está viendo el video. Un segundo, No, por chef. favor. No se ve nada. No se ve, chef. Seguro, deme un segundito, por favor. A ver, vamos a ver si ahí. Ahí se ve el video. Ahí sí. Sí, pero no se escucha nada. ¿No se escucha? No, del video no. A ver, chicos, ¿me dijeron que no se escucha o que no se ve? Sí se ve, pero no se escucha. Ahorita ya se veía el video, pero no se escuchaba el video. Solo estaba reproduciéndose el video. Verán, hagamos Audio. una cosa. Porque la semana pasada me pasó algo parecido y fue un problema lo del audio. Les voy a pasar el link aquí mismo al grupo, lo ven y después lo discutimos, ¿ok? Denme un segundito. No sé si puedo mandarles por aquí mismo el archivo. Les acabo de enviar al chat el video número 1 que dice Historia de la Gastronomía. Por favor, véanlo y lo discutimos ahora a lo que terminemos de verlo, ¿ok? Ya les debe estar por llegar. Me alzan el dedito cuando lo hayan terminado. Aún no llega todavía el video, che. Ya debe estar llegando. Sí, chef. Listo. Véanlo, chicos, y lo discutimos ahora en un ratito. Ya. Se está cargando. Ok. Les mando también el link de donde lo saqué para que lo puedan ver, ¿ok? Muchas gracias.
¿Me avisan, por favor, cuando hayan terminado? Por favor, las personas que están sin la cámara, conéctense. Ramón, Milton, Andy, Enrique, Gabriela, Ana Cecilia. Ok, le doy 2 minutitos más y continuamos. Ok, ¿listo? Perfecto, continuemos. Perfecto, entonces, una vez que cae el Imperio Romano, que Europa se ve inmerso en lo que nosotros denominamos Edad Antigua, comienzan a fraccionarse todos los antiguos pueblos romanos y comienzan a nacer nuevas poblaciones, ¿ok? Al momento que comienzan a nacer nuevas poblaciones, también comienza a nacer otro tipo de visión que tiene el ser humano
de lo que estaba pasando. Y viene algo que para todos nosotros como humanidad nos ha generado muchísimas alegrías, ¿no? Que es el iluminismo. ¿A qué me refiero con esto? Todas las artes, ¿sí?, que se generan en Europa de ese momento comienzan a darse cuenta que hay cosas mucho más grandes, ¿ok? Comenzamos a ver diferentes formas en las cuales las personas hacen pintura, diferentes formas en las que la gente hace escultura, en la música mismo hay cambios radicales y en la gastronomía también hay cambios radicales, pero estos cambios radicales vienen sobre todo por el uso de la tecnología en este caso. ¿Ok? Comenzamos a ver que muchas partes de Europa comienzan a generar nuevas formas de cocinar sus alimentos mediante nuevos utensilios de cocina. Esto es fundamental para que la cocina europea crezca. No todas crecen al mismo ritmo. Por ejemplo, Italia, España y Francia crecen a un ritmo mucho más acelerado porque su crecimiento, ¿sí?, en otros aspectos culturales es igual a la par. ¿A qué me refiero con esto? Que ellos van a crecer tanto en escultura, en arquitectura, en música, y todo esto conlleva que los banquetes sean los lugares mucho más apreciados para ellos. Pero estas tres gastronomías fuertes que comienzan a crecer a la par de otras herramientas artísticas, le cuesta al resto de Europa crecer de esa forma. ¿Ok? Y vamos a darnos cuenta en las próximas edades que la cocina europea es gigantesca. Hoy por hoy, por ejemplo, si nos ponemos a pensar, muchos países nórdicos que hasta hace una década no pintaban nada en la gastronomía mundial, hoy por hoy encontramos varios restaurantes nórdicos como Nuema, ¿sí?, que hace básicamente cocina clásica europea de la Edad Media. Hay un restaurante en Noruega que se llama Fabeken, el cual su chef, que se llama Mungus, él trabaja netamente con todo lo que son conservas y preservas dadas por las formas clásicas que tenían los vikingos para poder trabajar sus alimentos. De ahí podemos ver los gravlax, las deshidrataciones de pescado, deshidrataciones de pulpos, los arenques, los cultivos en diferentes épocas para que obviamente los granos o frutos puedan permanecer en esos inviernos tan crudos y demás. ¿Okay? Entonces, vamos a darnos cuenta que en la edad moderna hay tres países fuertes que se adueñan de la gastronomía mundial. No a un punto de generar, como lo hizo Francia después de los años 60, como un culto a la cocina francesa, pero sí comienzan a despuntar. Pero todas estas cosas que nosotros vemos como un despunte gastronómico también está dado gracias a la influencia. Cae el Imperio Romano y después, hasta cuando todo el mundo se comienza a reacomodar, comienzan a formar nuevos estados, nuevos principados, Mónaco, Castilla-León, el Principado de Francia, etc., 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 etc. Cuando ellos comienzan a establecerse, obviamente tomando la bandera de la religión católica también como parte de ellos, existe un quiebre en Europa que pasó 400 años sumergido en una mixtura tanto teológica, social y gastronómica. Es cuando los árabes comienzan a apoderarse de cierta parte de Europa, sobre todo de la península ibérica. Recordemos que España, Portugal y ciertas partes de Francia fueron dominadas por los árabes por casi 400 años. Entonces, la influencia que vamos a encontrar dentro de las cocinas europeas tiene mucho que ver con la influencia árabe, tiene mucho que ver con las palabras árabes, tiene mucho que ver con la técnica árabe. 400 años de historia no se borran así por así. Si nosotros nos paseamos por el sur de España, vamos a ver que muchas iglesias, muchos templos tienen arquitectura árabe, sí, arquitectura árabe, y también tiene mucho que ver con la religión, ¿no es cierto? Vamos a encontrar que muchas de las palabras gastronómicas que nosotros los asociamos ahora como un plato, por ejemplo, en su momento era una expresión de guerra. El típico arroz que nosotros lo comemos, que viene de las Antillas, valga decirlo, de la parte de América del Centro, que es el arroz con moros o el moro con cristianos. ¿Han escuchado hablar de eso? Sí, ¿no? El arroz moro, ¿cómo que no, mi querida Sarita? Nunca he comido arroz moro, Sarita. Arroz con frijoles, nunca, ni en la gringa.
No, mentira. Pero en realidad, si nos ponemos a pensar, el arroz moro viene de una nomenclatura que se peleaban en la Europa de esa época, porque era la lucha entre los moros, que eran los árabes, y los cristianos. El moro, la palabra moro, que después se le adjudicó a los frijoles, a las caraotas, como le quieran decir, viene de la palabra moreno u oscuro. ¿Ok? Entonces, entre esa pelea europea, ¿sí? De los blancos, rubios, aristócratas de ciertas partes de Europa, viene la pelea con otro tipo de personas que tienen diferente cultura, diferente idioma, diferente forma de comer, etc, etc, etc. Entonces, vamos a ver que la gran mayoría de la gastronomía española, italiana, francesa, portuguesa, tienen mucho, pero mucho, mucho, mucho de lo árabe, ¿ok? Cuando vemos en cambio las cocinas más del norte de Europa, vemos que tienen muy poca mixtura dentro de las cocinas árabes. La comida alemana, la comida noruega, finlandesa, la misma comida inglesa no tiene tanta influencia de la cocina árabe como sí tiene de la cocina americana. Y ahí viene una nueva época, ¿ok? Cuando cae el imperio bizantino y cuando viene el descubrimiento de América, arrancamos una nueva era para la gastronomía mundial. Ahí es cuando realmente el clic o se hace el cambio dentro de la gastronomía. Hasta ese momento nosotros tenemos que recordar que Europa se basa, ya después de la caída del Imperio Romano, ¿no? Con sus productos básicos, ¿ok? Cebollas, ajos, frijoles, garbanzos, fabas, todo tipo de granos, animales de caza, olivas, quesos, etc, etc, etc. Pero lo que carecía la cocina europea de ese momento era de color, de vivacidad, de sabor. Todo eso lo adquieren cuando viene el descubrimiento de América. Comenzamos a comercializar ciertas cantidades de productos de un lugar a otro que la cocina europea comienza a fluir desde una forma muy rápida. Voy a agarrar un ratito el carrito del tiempo y nos vamos a ir con los griegos y los árabes. ¿Se acuerdan? Perdón, con los egipcios y los árabes. ¿Se acuerdan que cuando estábamos hablando de las civilizaciones antiguas, dijimos que la evolución gastronómica que dio que los egipcios tenían era mucho más grande que la evolución gastronómica que tuvieron con los hebreos? Obviamente porque eran dominados los hebreos por los egipcios. Pasa algo muy parecido que en Latinoamérica. Al estar nosotros dominados igual por casi 400 años de la corona española, portuguesas e inglesas, ¿dónde creen que iban los mejores productos? ¿Creen que se quedaban acá en Latinoamérica? Para nada, ¿no es cierto? Viajaban hacia Europa y no solo me refiero a oro, plata, carbón y demás, me refiero a maíz, a choclo, a papa, a picantes, a ajís, a distintos tipos de yucas, moníaco, azúcar y sal. Imagínense la importancia de dos elementos tan básicos como los podemos ver ahora, como el azúcar y la sal. Europa se peleaba por el azúcar y la sal para poder conservar sus carnes, el azúcar para poder condimentar. Ellos para poder producir azúcar, ellos no tenían caña de azúcar. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Tomaban azúcar de otro tipo de tubérculos o de frutas, pero no es lo mismo, su extracción era muy cara y el sabor a dulzor que tenían no era tan bueno como el azúcar que tiene la caña de azúcar, ¿no? Por ejemplo, en Europa obtenían azúcares de las remolachas y la sal era uno de los bienes más preciados para la conservación de los productos. ¿Han escuchado esta palabrita de salario? Viene de la sal. ¿Por qué? Porque antiguamente se pagaba tu trabajo en sal. Digamos que tú trabajaste una semana, listo. Entonces toma tu saquito de sal. Ese era tu salario, tu sueldo. La paga se daba en sal porque era uno de los elementos con los cuales tú podías comercializar y también hacerlo funcional en tu hogar. ¿Ok? Cuando se descubre Europa, todo eso cambia abruptamente. Encuentran minas gigantescas de sal, como las que hay en Bolivia, que son montañas enteras de sal, encuentran cañaverales gigantescos por toda la parte de Centroamérica. Entonces la sal y el azúcar cambian su valor, cambia su precio y sobre todo se hace un producto que está mucho más asequible a la población común dentro de Europa. Eso hace que la comida europea realmente cambie, ¿sí? La comida europea crece gracias al producto latinoamericano. Obviamente la comida latinoamericana también se nutre de ciertos elementos que vienen de Europa. Por ejemplo, para nosotros
los serranos. ¿Qué sería de nosotros los serranos sin una buena fritada? ¿No es cierto? Bueno, el chancho viene de Europa. ¿No es cierto? Nosotros acá en Latinoamérica no teníamos el método de cocción por fritura, porque si bien teníamos un montón de maíz como para poder extraer aceites a base de maíz, no teníamos la tecnología suficiente para hacerlo. No teníamos animales que tengan mucha potencialidad en grasa. Nuestros animales, los que se consumía acá, sobre todo en Latinoamérica, hablamos de animales mucho más pequeños, camélidos, llamas, cuyes, alpacas, ciervos, cierto tipo de chivos salvajes, etc, etc, etc. Pero los animales de granja, pollo, cerdo, res, viene desde Europa. Entonces hay que tener muy en claro que el mestizaje nos favoreció a los dos, a ellos un poco más, porque obviamente era la población dominante dentro de ese periodo de tiempo, ¿no es cierto? Entonces su evolución gastronómica es muchísimo, muchísimo más avanzada que la latinoamericana. Ahí voy a hacer un punto, un pare, les voy a compartir la pantalla para ver el segundo video que obviamente nos habla de la edad moderna. A ver, tengo un segundito, creo que es este. Ok, historia de la gastronomía, Edad Media. Me avisan si es que no escuchan o algo, ¿ok? Si no, les mando el link. ¿Sí se ve, chicos? Sí se ve, pero no se escucha. Tampoco se ve. Sí se ve, pero no se escucha. No, ¿qué está pasando? Esperen un segundito. Les voy a mandar igual el link, ¿ya? Chef, si quiere yo le ayudo compartiendo pantalla para ver todos. A ver, intentémoslo, a ver si es que es mi computadora. Ya, pero Ya les pásame el envío el link. link, ya les envío el link. Ya. Ok, les pasé el link, vean si es que pueden compartir. No creo que lo puedan compartir porque yo debo estar como administrador, pero bueno, les pasé el link, mírenlo, el video dura 10 minutitos y entonces en 10 minutos lo conversamos. Por alguna razón sí se puede compartir. ¿Perdón? Que sí se puede compartir. Está habilitado para compartir pantalla a todos. Ah, bueno, entonces si es que pueden compartirlo, les agradezco porque no sé por qué, no sé si son los audífonos o qué onda, pero les puedo compartir pantalla, pero no les sale el audio. No, tampoco se escucha. Compartieron la pantalla, pero tampoco se escucha. No compartamos pantallas, no sé si es el video, no sé si es la plataforma, ¿ok? Yo sí Les voy puedo a, compartir. les voy a mandar los links y los vemos individualmente, ¿ok? Va a ser más fácil, no se nos va a colgar nada, entonces mejor así. Dejemos de compartir la pantalla, por favor, y mírenlo por el link. ¿Ok? Dejemos de compartir pantalla, veámoslo por el link, más rápido, y continuamos, por favor. Me avisan cuando hayan terminado.
¿Qué pasó, chef? ¿Listo, chicos? ¿No? Ok, un ratito más. Ok, démosles un ratito más al resto. Yo tengo una pregunta, Che, que hacerle. Dígame. ¿Cuáles son los banquetes del medievo europeo? ¿Cuáles son? No le entiendo la pregunta. Sí. ¿Cómo cuáles son? ¿O qué es? ¿Qué son? Ya, los banquetes del medioevo, que es la Edad Media, básicamente son todas las fiestas que incluían bebida, alimentación, comida e invitados. ¿Por qué es tan conocida? Porque en esta época Europa comienza a resurgir gastronómicamente, entonces vamos a encontrar que un banquete de ellos tiene un montón de productos, varios días, varias combinaciones de vino, es un evento importante, ¿sí? No todas las personas podían dar banquetes de esa forma. Recordemos que obviamente eso incluía tener mucho dinero. Te daba estatus, te daba poder y te daba sociabilidad, ¿sí? No es que ibas a banquetes todos los días. Los banquetes del medioevo estaban destinados o estaban enfocados a las personas de alto estándar de Europa de ese momento. Ya, gracias, profe. ¿Ok? ¿Me avisan, por favor, cuando terminemos?
Creo que estaban para los reyes los banquetes. Totalmente. Ujú. No siempre eran reyes, ¿no? Recuerden, no toda Europa se manejó con reyes. Habían dictadores, había principados. Bueno, pero a los principios eran los reyes, ¿no? Que se trabajaban los romanos para los egipcios. Le digo, del paso de los romanos a los egipcios no habían reyes, habían emperadores, ¿sí? Si lo quiere tomar como la imagen potencial o como que el jefe de un estado, sí, pero no todos eran reyes. Bueno, eso sí. Que vi en esa época que dice que estaban resurgiendo con la gastronomía en Europa, ¿cómo, cuál fue el, no sé, como que el principal plato que estaba, o sea, que era más como para los reyes? No tengo ni idea porque en realidad vas a encontrar productos y platos emblemáticos de cada parte según la región. Te puedo hablar, por ejemplo, de las ocas al espigón en Francia, te podemos hablar del cerdo macerado con higos en Italia, podemos hablar del haggis de Inglaterra, Leve Rouge en Germania. No hay un plato que te diga, este es el icono de la cocina. No, no. Va a variar dependiendo las zonas geográficas donde estemos. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Continuemos entonces. Ok, entonces, llega el descubrimiento de América y las cosas comienzan a cambiar tanto en América como en Europa, ¿sí? Son 400 años en los cuales comenzamos a comercializar con productos que hasta ese momento no se establecían y comienzan a darle la forma actual a lo que nosotros hoy por hoy lo vemos como una cocina europea, ¿no es cierto? Vamos a ver que hasta ese momento la cocina europea se va a dividir en tres grupos grandes y potentes. Italia, que es el último país en formarse. Italia es uno de los países más jóvenes, con decirles que casi que tiene la misma edad que Ecuador. Italia como tal es uno de los países más jóvenes en formarse dentro de Europa. Antes de eso eran diferentes principados, diferentes reinados, el reinado de Nápoles, el reinado de Friuli Venezia Giulia en el norte, etc. etc. Pero en el siglo XVII, es decir, en el año 1600, se forman dos grandes naciones que van a influir también dentro de la gastronomía, Alemania e Italia. Más que Alemania, Italia. ¿Ok? Vamos a hablar de los tres grandes potencias gastronómicas que después de la Edad Media han tomado la posta, la batuta de la gastronomía mundial. El primero, Francia, ¿sí? De ahí nacen muchas de las cosas que nosotros vemos ahora. El segundo, Italia, también con el Renacimiento, con toda la parte artística, le dan mucha importancia a la comida desde una forma artística. Y después en sabor, España, ¿ok? Aquí en este último nos vamos a dar cuenta que en la edad moderna, ellos son los que toman la batuta de la nueva cocina europea, ¿ok? Pero antes de eso, sigamos un poquito antes de eso, ¿ok? Entonces, comienzan a formarse tres grandes gastronomías mundiales que a su vez también son grandes imperios. El imperio español, uno de los más grandes del mundo de ese momento, el imperio francés, también uno de los más grandes de ese momento, Italia, como les digo, que surge mucho después que estos dos imperios, no lo tomamos en cuenta en este grupo, pero sí lo vamos a encontrar a dos potencias más. El imperio portugués y el imperio inglés, ¿ok? Entonces, entre estos cuatro imperios e Italia ahí todavía queriendo formarse, vamos a ver cómo la gastronomía europea cambia completamente y muchas de las cosas que nosotros vemos ahora ya las podemos ver en la Europa de ese momento. ¿Ok? Entonces, las tres culturas, teniendo sus propios idiomas, su propio lenguaje, su propio producto, comienzan a formar gastronomía un poco más propia, es decir, le comienzan a dar connotación mucho más arraigada a su población. ¿Ok? Ya no era quiero hacer un chancho cocido al espigón. No, no, no. Ahora ya tenemos platos que dan de una zona de España. Por ejemplo, los callos o, no sé, la pasta matriciana de Lazio en Italia. Encontramos el coq au vin en el sur de Francia,
¿ok? Entonces comenzamos a ver que ya se comienzan a establecer tanto como naciones, como imperios, como ciudades, y obviamente eso te da para que tú comiences a tener una gastronomía mucho más propia, a la cual le puedas denominar con el nombre, esto es comida italiana, o esto es comida francesa, o esto es comida alemana, etc, etc, etc. Entonces, todo este periodo de cambio ya nos vamos a encontrar con libros que hablan de cocina, nos vamos a encontrar con recetas de cocina, nos vamos a encontrar con la forma, con la etiqueta, que eso es algo fundamental. Hasta el siglo pasado, antes de la caída de Constantinopla, el protocolo en las cenas era algo extremadamente básico, ¿no? Eras el invitado, ibas, comías, vomitabas y te ibas, así de simple. Pero con el cambio, ¿sí? De la nueva generación, de las nuevas eras y demás, el protocolo dentro de los servicios de banquetes cambia, se modifica y se hace mucho, pero mucho más fuerte. Entonces comenzamos a ver el uso de cubiertos, comenzamos a ver el uso de tiempos al momento de comer, comenzamos a ver que las porciones cambian radicalmente. Si un banquete de la Edad Media era abundante comida hasta cuando ya no puedas soportar más y tengas que estar vomitando y volviendo a comer, eso en la Europa de la Edad Moderna ya no se ve, ¿no? Vamos a ver que comienzan a bajar la cantidad de productos, a bajar la cantidad de grasa, comienzan a darle un poco más de estética a la gastronomía, y de todas estas variaciones que se van dando dentro de la cocina europea, es que Francia toma la posta y dice, ok, nosotros tenemos buena gastronomía, tenemos buen producto, tenemos buen protocolo, ¿ok? ¿Qué nos hace falta? Una buena guía, y comienzan a basarse en los grandes cocineros franceses de esa época, ¿sí? Cuando la gastronomía francesa comienza y se toma las cocinas del mundo y se proclama como la mejor gastronomía del mundo, viene algo que para hoy, para nosotros, es una comida clásica, ¿sí? Para ese momento, ¿sí? Para el nacimiento de esta gastronomía, es algo que cambia todo, sobre todo a nosotros como estudiantes de gastronomía. Si Francia no hubiera tenido la visión de generar un movimiento gastronómico denominado la Nouvelle Cuisine, nada de lo que nosotros estuviéramos estudiando valdría. ¿Por qué? Porque ellos nos dan toda la base, ¿sí? Los franceses nos dan desde la nomenclatura de los platos hasta la nomenclatura de las técnicas. Gran parte de las técnicas que nosotros ocupamos, tanto en Occidente como en Oriente, vienen de Francia. Si nosotros nos ponemos a pensar, el decálogo de un libro gastronómico te va a decir, por ejemplo, métodos de cocción básicos: hervir, freír, pochar, poler, rôti, sous vide, etc, 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 ¿no es cierto? Vamos a ver que el 80% de todos esos métodos de cocción, si bien se hacían en cualquier parte del mundo, ellos son los encargados de darle un nombre, de darle un concepto y darle una técnica. Ellos son los creadores de la gastronomía de forma técnica. Hasta ese momento cocinábamos o por alimentarnos o por placer, sin libros, sin recetas, o por lo menos sin publicación a ese nivel, ¿no es cierto? Y los franceses toman esa idea y la cambian, la modifican. Dicen, bueno, lo que va a necesitar la cocina francesa es reglas. Y para poder hacer las reglas necesitamos técnica. Entonces comienza la formación de técnicas, sobre todo en Francia y en Italia, que después se masifican en el resto de Europa. Pero ahí es cuando nosotros vemos que en realidad la cocina comienza a cambiar, comienza a dar un giro. La Nouvelle Cuisine toma todos los aspectos anteriores que en Europa ya lo estaban viendo, como tiempos al momento de servir, perdón, formas en las que se sirven. Hoy por hoy el servicio americano es uno de los más comunes, pero en esa época se ocupaba otro tipo de servicio, como el servicio a la inglesa o el servicio a la rusa, ¿ok? Que obviamente vienen o están dados gracias a los franceses. Entonces, la edad moderna de la gastronomía es un boom para crear, ¿sí? Para poderle dar estética, para poder crear técnica, para poder crear libros, recetarios, vademecums y demás. Para esta parte del mundo, Europa son los que toman la posta de la gastronomía mundial y los que crean los primeros libros de cocina. Es decir, ellos crean la gastronomía como una profesión, ¿sí? No todas las personas podían ser chefs, que en ese momento, bueno, deben saber, ¿no? Pero la palabra chef también viene de Francia y no significa cocinero. La palabra chef significa jefe, ¿sí? Entonces, la palabra chef te da
rangos también dentro de la cocina. Entonces los franceses comienzan a armar la gastronomía desde un aspecto mucho más técnico. Le comienzan a dar nomenclatura, le comienzan a dar técnica, le comienzan a dar valor, le comienzan a dar historia. Entonces ellos forman como tal el aprendizaje gastronómico. ¿Ok? Les voy a pasar el link mejor de una vez. Otro video en el cual vamos a hablar ya de la edad moderna. Edad moderna, a partir del descubrimiento de América, ¿ok? Ahí les envié, por favor, mírenlo. Nos envió el link. Sí, les envié. Chequenlo. No está, chef. Alguien le debió escribir y se fue para una persona. No está. Ahí les envié otra vez. No hay nada, chef. No se ¿Cómo que carga, no? Pero si a mí sí me sale. no se carga, No, no chef. llega nada. O es la No pantalla. llega nada, chef. ¿Sí mandó para todos o se Sí, mandó a mandé alguien? para... Quizá alguien le escribió. Ah, sí, 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 perdón, al señor Bolaños le he mandado, porque él me ha escrito. Ya. Ya, ¿cómo le pongo? Ahí, No, chef, no llega todavía. Verá que no aparece el link. ahí, Ahí sí. Ahí sí. ya. Ya se estaba estresando el chef. No, lo que pasa es que no sé por qué mi Zoom está configurado en alemán, creo, entonces tengo que estar ahí pispeando a ver qué pasa. Sí, no se preocupe, chef.
Muy bien. Ok, ¿terminaron, chicos? Listo, chef. Ok. Pónganle en pausa, lo terminan de ver ahora en un ratito porque en 9 minutos se me cierra la plataforma. Ok. Bueno, entonces, para finalizar,
después de los años 60 viene un periodo en el cual gobernó la cocina francesa, perdón, durante muchísimos años, que es obviamente la Nouvelle Cuisine, hasta que en el año 2000 en España se dan cuenta que ya son una potencia gastronómica, pero siguen haciendo cocina francesa. Entonces, ahí viene un pequeño cambio radical para lo que hoy conocemos como cocina de vanguardia o cocina moderna o moderne cuisine, como le dicen los franceses, ¿ok? Una vez que la Nouvelle Cuisine cae, ¿sí? Pierde interés, pierde su forma, rompe con toda la parte New Age que los cocineros españoles quieren formar, toma la posta de la cocina mundial y los cocineros españoles. Y es desde el 2000 hacia acá que la meca de la gastronomía europea hoy por hoy es España y no Francia, ¿sí? Recordemos que hay ciertos cambios radicales como en los conceptos, ya no es lo básico de la técnica francesa, sino ahora es lo importante del concepto, cómo conceptualizar la gastronomía, ¿sí? Significados como el de creatividad no es copiar, como el que todo se puede llevar a la mesa y distintos conceptos que la cocina española ha ido dando a la gastronomía actual. Podríamos decir que los romanos son los abuelos de la gastronomía europea. Podemos decir que los franceses son los padres y creadores de la técnica francesa y también podemos decir que los españoles hoy por hoy son los mandamás dentro de la cocina mundial. ¿Ok? Dejando de lado la tradición y dejando de lado el producto local. Ellos son los amos, dueños y señores de la gastronomía mundial, no por el producto, no por la técnica, sino por la conciencia, por la mente, por la forma en la que ellos crean, por la forma en la que ellos manejan el producto, por la forma en la que ellos ven la gastronomía. Lo ven desde un lado mucho más filosófico que para la gente de hoy por hoy, ¿sí? Está mucho más adecuado al tiempo. Es decir, no voy a hacer un faisán, ¿sí? O un foie gras hoy por hoy, cuando sabemos que para obtener ese foie gras tienes que maltratar a cierto tipo de animales. Y no soy muy defensor de ello, pero sí hay que tener en cuenta que hoy por hoy la sociedad busca otras cosas, ¿no? Busca la amabilidad con el medio ambiente, busca el producto artesanal, busca la pesca artesanal, busca los quesos, vinos y todo que se puedan hacer en ciertas localidades pequeñas. Es decir, nos hemos enfocado más al uso del producto mucho más caro, y no solo caro, sino mucho más artesanal y mucho más personificado que comprar en un supermercado, ¿no? Entonces, la alta gastronomía mundial hoy por hoy la tienen los españoles y no por el producto y no por su cocina, sino por su concepto, ¿ok? Bueno, espero que les haya gustado. Recordemos todo lo que hicimos en el día de hoy. Hablamos acerca de lo que serían las comunidades, influencias para la sociedad romana. Hablamos sobre el Imperio Romano, la caída del Imperio Romano, el ascenso del Imperio Bizantino, cómo toda esta época o todos estos años han ido modificando la gastronomía. Hablamos también acerca de la incursión de la cocina francesa, gracias a Catalina di Medici, una italiana. Vimos cómo ha sido la evolución de la cocina europea, tanto por la invasión de los árabes como por el descubrimiento de América, y nos hemos dado cuenta también quiénes han sido los que formaron la parte técnica dentro de la gastronomía, que hay que agradecerles a los franceses de esto, ¿ok? Con todo esto, ¿tenemos algunas preguntas? No, che, muchísimas gracias. A ver, denme un ratito porque yo cuando abrí el taller, o sea, el aula virtual, me decía que tenía hora y media preparado. Yo tengo todavía un poco más de cosas para darles, pero no sé si se me va a cerrar ahora En a los 40 5 minutos. minutos se cierra el Zoom automáticamente, chef. Ok, entonces sigamos. Todavía me hace falta una parte. Entonces, hay una parte esencial dentro de la cocina moderna, ¿ok? Que es a partir de los años 60. Arranquemos desde los años 60, donde vamos a hablar sobre la actualidad o sobre la cocina actual, ¿no? Entonces, llegan los años 60 y con Auguste Escoffier y Paul Bocuse nace una nueva forma de ver la gastronomía, que es la Nouvelle Cuisine. ¿Cuáles son los decálogos o qué es lo que me dice la Nouvelle Cuisine? Me dice que van a bajar la cantidad de elementos
que tiene dentro de un plato, es decir, van a bajar la cantidad de grasa, van a bajar la cantidad de producto y sobre todo vamos a trabajar con estética. La estética, los bajos costos en lo que serían productos. A ver, ¿a qué me refiero? Francia de ese momento trabajaba con potajes, es decir, guisos y estofados, ¿ok? Todos estos guisos y estofados tenían una similitud muy fuerte, que era mucha cantidad de sabor y mucha cantidad de materia grasa. Entonces, la Nouvelle Cuisine elimina este tipo de gastronomía, no sé si le elimina del todo, pero comienza a mejorarle, comienza a darle un poco más de conceptos a la gastronomía. ¿A qué me refiero con conceptos? Comienzan a hablar sobre el minimalismo, sobre la altura, sobre la textura, ¿ok? Entonces, entre Auguste Escoffier y Paul Bocuse cambian completamente la cocina europea, ¿sí? La transforman en algo que ellos mismos denominaron como nueva cocina, Nouvelle Cuisine, y comienzan a darles aspectos estéticos que hasta ahora nosotros los vamos a ver. Ejemplo, cuando ustedes arrancaron cocina básica, ¿sí? Lo primero que les dieron fue como que los tips básicos, ¿no es cierto? No te salgas de los bordes del plato, dale altura, dale textura, dale color. Siempre, ¿sí? Nos dicen eso, ¿no? Un plato tiene que tener altura, textura y color. Hoy por hoy nos damos cuenta que eso no tiene nada que ver. Si nos vamos a comer en restaurantes de alto estándar hoy por hoy, esto de la altura ya no se usa. Del color puedo generar platos monocromáticos. La textura sí sigue siendo importante porque va a ayudar a que el cerebro no se aburra al momento de comer, ¿sí? Y nos va a mandar impulsos para que nosotros sigamos comiendo. Entonces, la textura sí es un elemento fundamental hoy por hoy en la gastronomía, pero para ese momento, ¿sí? Para la Francia de los 60, 70 en la Nouvelle Cuisine, lo importante era la altura. Y hasta ahora, cuando ustedes están estudiando en cocina básica, les dicen, un plato tiene que tener altura, color y textura, ¿sí? Completamente fuera de tiempo, si lo vemos desde esta forma. En los años 70, la Nouvelle Cuisine ya es fuerte. En cualquier país o en cualquier capital grande del planeta vamos a encontrar restaurantes franceses. Sí, aquí en Quito había el Rincón de Francia, Cheseron, en Guayaquil, no sé si en Manta hay algún restaurante francés, netamente francés, pero en cualquier capital del mundo había un restaurante francés. ¿Ok? ¿Qué nos dice eso? Que la cocina francesa se apoderó de la cocina del mundo, ¿sí? Todo cocinero que quería ser alguien tenía que o estudiar en Francia, o conocer francés, o leer francés, porque la mayoría de los libros para esa época estaban en francés. No es como hoy que tenemos el internet y podemos a buscar videos y demás. En ese momento, si querías ser un buen cocinero, tenías que trabajar en Francia, estudiar en Francia, aprender francés y leer en francés, ¿ok? Cosas fundamentales. Y eso es algo que personalmente, sí, esta es una opinión muy personal, creo que eso es algo que hizo que la gastronomía francesa no evolucionara. Se pusieron en un plan tan ortodoxo, tan cerrado de que ellos son los amos, dueños y señores de la gastronomía del mundo, que no se dieron cuenta que España les venía pisando los talones, les venía soplando en la nuca. Hasta que llega un punto, ¿sí? En los años 99, básicamente, con dos hermanos, Ferran y Albert Adrià, en el que esta Nouvelle Cuisine comienza a decaer. Se dan cuenta grupos de cocineros españoles que han tenido su influencia en Francia, Ferran Adrià, Albert Adrià, Juan María Arsac, Massimo Bottura, Joan Roca, Santi Santamaría, etc., 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 comienzan a darse cuenta que la cocina francesa no es lo que ellos buscaban en ese momento. Se dan cuenta que la cocina francesa es tan radical y tan cerrada que ellos no pueden crear nada. Es decir, si ellos en ese momento querían hacer algo nuevo y decían, bueno, hagamos algo nuevo, hagamos una crema, como una crema catalana. Sí, es un crème brûlée francés, ¿sí? Entonces, no tenían hasta ese momento no tenían el conocimiento o la conciencia, por así decirlo, de que estaban haciendo comida francesa con producto español. ¿Sí? Entonces, se podría decir que estaban haciendo una Nouvelle Cuisine española, ¿no es cierto? Pero no era lo que ellos querían en ese momento. Entonces, en los años 2000 comienzan a plantearse conceptos que la gastronomía francesa no los aplicaba hasta ese momento, ¿sí? Para la gastronomía francesa era
la persona que lo hace, la metodología que lo hace y la técnica con la que lo hace. Se acabó la cocina francesa. Los españoles para ese momento se dan cuenta de que no es lo que ellos estaban buscando y dicen, si es que yo tomo técnica francesa, ya no estaría haciendo lo que yo quiero. Entonces comienzan a trabajar bajo conceptos. Y uno de los primeros conceptos que viene es, creatividad no es copiar. No tiene nada que ver con la cocina, pero tiene mucho que ver con el concepto. Entonces, a raíz de eso, los españoles comienzan un periodo de 10 años, es decir, del 2000 al 2010, en los que buscan netamente técnica. ¿Ok? ¿Por qué buscan técnica? Porque es lo que les hacía falta ese momento, ¿sí? Como se basan en el concepto de creatividad no es copiar, si es que ellos hubieran tenido técnicas o productos de Francia, no hubiera estado acorde con el concepto, ¿no es cierto? Entonces, comienza un periodo de 10 años en el cual la gastronomía española comienza a trabajar netamente con la investigación. Es decir, necesitan buscar herramientas para poder crear esta nueva cocina. Pasan 10 años en los cuales muchos de los restaurantes abren 6 meses, cierran 6 meses y los 6 meses que cierran se dedican netamente a la investigación. Y podemos hablar de 3 o 4 restaurantes que han estado como que en la punta de la investigación. El Bulli, Arsac de Juan María Arsac y Mugaritz de Adoni Luis Andúriz. Creo que esos 3 restaurantes españoles fueron los que generaron este nuevo movimiento gastronómico. Hasta ese momento la gastronomía española a ese nivel era considerada una buena cocina, pero no era todavía considerada un movimiento gastronómico. Este movimiento gastronómico lo da un periódico inglés mal nombrándole cocina molecular. ¿Por qué? Porque como ellos investigaban tantas cosas y tomaban cosas de la cocina industrial, tomaban cosas de otros países y demás, y lo mezclaban, cuando iban a comer allá veían cosas que no estabas acostumbrado, es decir, veías cosas muy raras, no sé, una espuma que flota, una sopa dulce, líquida, con unos guarnición de marshmallows, unos ravioles de pato o trufa y vainilla, creo que era, que explotaba en tu boca. Entonces, todo lo que ellos hacían a partir del año 2000 para la gente, los críticos gastronómicos, no tenía sentido, era algo completamente nuevo. Entonces, lo denominaron la cocina molecular, mal llamada cocina molecular, porque la cocina molecular es todo. Si yo agarro un huevo y lo pongo a hervir, estoy cambiando el aspecto molecular de ese huevo. Entonces, lo nombran mal y es un nombre que a los cocineros de este momento no les agrada. No vas a escuchar a ningún cocinero de esta época o incluso ahora que te hable sobre cocina molecular. Te hablan sobre cocina de vanguardia. Y los franceses, para no perder el poder que ellos tienen dentro de la gastronomía, lo bautizan con un nombre francés, Le Moderne Cuisine, la cocina moderna. ¿Sí? La una era la Nouvelle Cuisine y este es Le Moderne Cuisine. ¿Ok? Entonces, este periodo, Francia trata de adaptarse, pero ya después de una década que van por detrás de las cocinas españolas. Hoy por hoy, Francia sigue teniendo restaurantes de muy alto estándar, Francia sigue teniendo lugares para comer que son de estrellas Michelin, Francia sigue teniendo grandes cocineros, pero si nosotros nos ponemos a analizar, ejemplo, les doy un ejemplo rápido. Hay un restaurante en Francia que tiene 3 estrellas Michelin, estuvo muchas veces dentro de los 5 mejores del mundo, hace cocina francesa moderna. ¿Y saben quién es el chef? Un argentino, ¿sí? Un argentino, se llama Mauro Colagreco, ¿ok? Mauro Colagreco es un chico, bueno, ya es un señor, ¿no? Pero en su momento era un chico que estudió gastronomía en la ciudad de Buenos Aires. Como seguía la cocina francesa y la Nouvelle Cuisine como dueños y amos y señores de la gastronomía del mundo, él decide irse a Francia a aprender francés, a estudiar francés y a trabajar en Francia y se quedó a vivir allá. Ha sido el único latino en ganar la cruz de plata, creo que les da el gobierno francés, solo a los cocineros. Ha sido el único fuera de Francia en ser considerado el mejor cocinero francés en Francia sin ser francés. ¿Ok? Entonces, vamos a darnos cuenta que la cocina francesa ha pegado un cambio evolutivo. Siguen siendo súper arraigados con su tradición, porque la Nouvelle Cuisine hoy por hoy es clásico. Si nosotros hablamos de platos franceses, estoy seguro que de todos los que me digan ustedes, no vamos a encontrar ni uno solo que sea del 2000 para acá. Todos
platos ya antiguos, platos que ya tienen sus 40, 50, 60 o incluso más de años, ¿no es cierto? Entonces, los cocineros franceses tratan de enfocarse en la nueva gastronomía, siempre teniendo como que esos dejos muy afrancesados, muy propios de ellos, que se dan cuenta que ha sido su, su espada, ¿no? Para poder trabajar en la cocina mundial. Vamos a ver entonces el último video, se los iba a mandar por link, pero ya que tenemos un poquito más de tiempo, les voy a enviar el último video en el cual hablamos sobre la edad moderna. Por favor, chequéenlo, mírenlo. También dura más o menos unos 10 minutitos y lo conversamos.
¿Cómo les fue, chicos? ¿Terminaron? Ok. Ya, chef, vimos el video, está muy interesante todo lo que Ok. dice. Ujú. Perfecto. Bueno, entonces, para ir cerrando ya la clase, como ya les había dicho, recordemos un poquito lo que vimos. Vimos el inicio de la cocina romana, porque es la madre de la cocina europea. Vimos cómo se distribuye la cocina romana a lo largo de lo que era el antiguo imperio romano. Vemos cómo es el mestizaje entre diferentes culturas gastronómicas que se están estableciendo en Europa. Vemos el mestizaje entre Europa y América Latina y después vimos la conceptualización en dos grandes tendencias gastronómicas, ¿no? La Nouvelle Cuisine y la Moderne Cuisine. Hay dos videitos más que eso sí ya no me van a dar chance de, de mandarles, que les voy a mandar ahorita el link para que los chequen, ¿ok? Dame un minuto. Chef, o sea, sí lo podemos revisar en esta área de aquí. En esta área de aquí no lo entiendo. O sea, si usted cierra, igual podemos revisar los temas. No. ¿Cómo temas? No, no te entiendo. Puede mandar mejor al grupo de WhatsApp. Exacto. No estoy en el grupo. Ah, no estoy en el grupo de ustedes, perdón. Les envío Sí, por sí acá, está en copien el nuestro link y grupo de Lilades. a ver, mándeme un mensajito por Fis. Sí está chef en el grupo de Lilates. A ver, mándeme un mensajito, les mando por ahí. Ya les envío. Un minutito que no sé por qué no se abre. Con todo, igual les voy a mandar por aquí, ¿ok? Solo tienen que copiar el link
y verlo. Ok, chef, gracias. Igual con todo yo les mando al grupo. Este es el video número 5 y ya les paso el último que es el 6. Ok, ahí les envié, chicos, los dos links para que puedan ver los videos que nos faltan de la Nouvelle Cuisine y de la cocina de vanguardia. Ok, ¿tenemos alguna pregunta acerca de lo que hemos hablado? ¿Estamos claros? La próxima semana vamos a ver cocina asiática y con eso terminaríamos nuestro módulo. ¿Ok? Espero que les haya gustado la clase, que les haya parecido entretenida, que no se hayan aburrido. Y nada, estudien por favor, en el manual tienen que leerlo sí o sí al manual porque las preguntas van a salir del manual. Recordemos que a rasgos grandes hemos visto casi 2000, casi 3000 años de historia gastronómica que en 2 horitas es muy poquito para darlos, ¿no? Entonces, por favor, lean sus manuales, ahí de ahí mismo van a salir las preguntas. No voy a poner nada de los videos ni nada por el estilo, pero sí necesito que lean los manuales, ¿ok? Nada, por mi parte, eso es todo. Muchísimas gracias. A Estoy usted, atento a que me hagan alguna pregunta. a Todavía usted, tenemos un chef. poquito de tiempo. A usted, chef, muchísimas gracias por todo. Estuvo interesante la clase y ya vamos a leer el manual, ¿no? Muy bien, Isabel. Usted siempre activa como siempre. Muchas gracias. Ok. Listo, Nada, chef, muchas gracias. les agradezco mucho. Tengan una bonita tarde. Cuídense. Muchas gracias, chef. Igualmente, chef, gracias. Gracias, Nos chef. vemos el Gracias, próximo chef. lunes. Chao, Gracias. chao. noches. Chaito. Gracias, chef, buenas noches. Bye. Shirley, ¿lista para la próxima semana? Bien. El próximo martes. Un gusto verlo. Sí, quería conversar con usted, pero no tengo su número. Yo ahorita lo busco y ahí le escribo. Ya, igual el día martes voy a estar yo por allá, entonces vamos a Este tener martes. tiempito para... Sí, nuestro evento creo que es el viernes y yo voy a estar de allí desde el martes. Pero es que nuestro evento es el 31, el primero. Y Claro. la semana que viene. Ah, ya, la otra semana. Sí. Ya, pues chévere. Entonces sí alcanzamos perfecto. Igual quería mencionar algunas cosas. De todas maneras, si usted viene, pues igual, porque esta semana tenemos una práctica y ahí ya estamos. Ya, ok, Shirley, chévere, cuídese, Ya. hasta luego. Chao. Gracias, chicos, vayan saliendo.
Ok, muchísimas gracias, chicos. Cuídense, que les vaya muy bien. Hasta luego, chef.